Al rescate del oficio mimbrero es una serie de videos realizados con el propósito de divulgar técnicas y saberes que son propios del oficio del artesano mimbrero de Chimbarongo. En este video mostraremos la realización de un sillón modelo Margarita, realizado por don Luis Romero, maestro artesano con más de 40 años de experiencia. El sillón Margarita es otro modelo de influencia europea, uno de los clásicos realizados por nuestros artesanos de Chimbarongo. Su origen se remonta a los años 70, donde un grupo de emprendedores artesanos realizó una adaptación de un modelo similar de origen francés. Incorporando materiales y técnicas locales, crearon una adaptación que posee diversas variantes. En un comienzo se le llamó sillón princesa, pero su característico tejido en el respaldo, llamado junco margarita, le dio el nombre de sillón Margarita. Este modelo es uno de los más complejos y elaborados. Su respaldo alto e imponente, sus brazos tejidos al aire y su gran cantidad de detalles le otorgan un sello de elegancia, ligereza y gran presencia estética. Es importante destacar que este modelo puede presentar variaciones a gusto del artesano que lo realice. Se pueden modificar sus medidas generales, el tipo de tejido, puede presentar diversos tipos de aplicaciones, terminaciones y colores. En este caso, don Luis Romero realizará su versión con junco margarita de 9 güiras, un respaldo con enrejado y roscos, apoyabrazos al aire con borde monseñor cerrado fino en mimbre blanco. 1. Estructura del asiento. Antiguamente, la estructura de este modelo era realizada con coligüe y maderas nativas. Actualmente, utilizamos madera de álamo y varillas de mimbre grueso. Para el marco del asiento, usamos listones cuadrados de 1,5 pulgadas. De esta forma, cortamos 2 laterales cuadrados de 40 centímetros y 2 de 50 centímetros para el marco. Para las patas traseras, cortamos 2 trozos de 32 centímetros y para las patas delanteras, 2 trozos de 53 centímetros aproximadamente. En las patas delanteras, realizamos 2 cortes en diagonal a los 15 centímetros en una de sus puntas. Antes de armar el marco, procedemos a redondear las piezas, es decir, quitar los cantos mediante un cuchillo en todas las partes que tendrán contacto con el mimbre. De esta forma, facilitamos las uniones estructurales. Comenzamos armando el marco con las patas delanteras y un listón de 50 centímetros, uniendo mediante clavos. Luego se clavan los laterales, cerramos el marco y se clavan las patas traseras. Escuadramos el asiento fijándolo con un elemento provisorio. Para incorporar los refuerzos transversales del asiento, cortamos 2 listones rectangulares de 2 por 1 pulgadas y se clavan al marco, dando por finalizada la estructura de madera. 2. Trabado de la estructura del asiento. Este proceso consiste en reforzar la estructura de madera con varillas de mimbre. Gracias a este procedimiento, el mueble adopta sus medidas definitivas, queda muy resistente y liviano. Para esto utilizaremos varilla de mimbre grueso, sumergidas como mínimo 6 horas en agua. Comenzamos realizando cortes en lugares estratégicos para doblar la varilla y obtener los ángulos que van a reforzar las patas del asiento. Mediante clavos vamos sujetando la varilla en la madera, hasta completar todos los ángulos del asiento. Para trabar la estructura y obtener los ángulos necesarios, utilizamos la escuadra y una herramienta llamada trabador. Esta especie de regla de madera contiene las medidas precisas que van a dar forma al diseño definitivo. Colocamos las últimas trabas cruzadas para terminar de reforzar la estructura. De esta forma, cada pata queda fortalecida por 3 soportes de mimbre que permiten escuadrar el asiento. Por último, colocamos un refuerzo por debajo de los soportes del asiento para mejorar su resistencia. 3. Tejido del asiento.
Antes de comenzar el tejido, procedemos a preparar material para realizar el amarre de las trabas. Para ello, partimos en 4 la varilla y con una máquina eléctrica llamada descarnadora, quitamos la médula hasta conseguir el espesor deseado. Con las güiras humedecidas, vamos a realizar el amarre de las trabas. Este proceso consiste en amarrar las uniones para reforzar y asegurar el trabajo estructural entre la madera y las varillas de mimbre. Para comenzar el tejido del asiento, instalamos 2 varillas por los laterales del asiento que soportarán el tejido. Luego marcamos por la parte trasera del asiento los lugares donde instalaremos los armazones para el tejido. Preparamos los armazones. Estos son varillas de mimbre delgado humedecido que se van clavando en los lugares marcados anteriormente. Comenzamos el tejido realizando un cordón inicial, ideal para cubrir y reforzar el comienzo de los armazones. Seguimos tejiendo con güira calibrada de 3 a 4 milímetros. Realizamos un tejido simple de 1 por 1, de lado a lado, cubriendo cuidadosamente los laterales con la misma güira hasta terminar el asiento. 4. Estructura del respaldo. Una vez terminado el tejido del asiento, continuamos con la estructura que irá a soportar el respaldo. Utilizando mimbre grueso bien remojado, comenzamos a darle forma a la curvatura. Marcamos las medidas con los puntos relevantes y procedemos a curvar la varilla. Gracias a la flexibilidad del mimbre, se moldea la varilla y se sujeta mediante clavos a la estructura del asiento. Luego instalamos 2 elementos transversales para reforzar el respaldo. Utilizando la mitad de una varilla mediana, rodeamos todo el contorno para reforzar las uniones y otorgarle mayor espesor. Para terminar, se moldea otra varilla gruesa por todo el contorno del respaldo y se fija mediante clavos a la estructura del asiento. 5. Tejido de la pollera. Doblamos los mismos armazones sobrantes del tejido del asiento para tejer el frente de la pollera. Luego instalamos armazones por la trasera del asiento, que servirán para tejer la pollera y también para el enrejado del respaldo. Por los laterales instalamos los armazones, rodeando así las 4 caras del asiento. Luego instalamos elementos provisorios para guiar los armazones. Comenzamos el tejido simple de 1 por 1, por los laterales del asiento rodeando todas sus caras. Don Luis Romero va tejiendo con más de 10 güiras al mismo tiempo para avanzar más rápido y va dejando una figura en el tejido llamada bizcocho abierto, que le da un hermoso detalle estético. Terminado el tejido, realizamos el volteo de los armazones. Para poder realizar esta operación, todo el conjunto debe estar bien remojado. Para el remate final, realizamos un trenzado de 5 varillas con los mismos armazones, logrando una hermosa y firme terminación de borde. Finalmente, cortamos los excedentes. 6. Estructura de los apoyabrazos. Antes que nada, colocamos elementos provisorios para fijar el ángulo preciso del respaldo. Con una varilla gruesa bien remojada, la fijamos por el frente del asiento y la curvamos hasta conseguir la altura deseada. Luego doblamos la varilla en ángulo recto y curvamos la varilla restante por todo el borde del respaldo. Repetimos la operación para que cada apoyabrazos quede compuesto por 2 varillas gruesas y el respaldo reforzado por 4 varillas. ¡7! Detalle del enrejado. El respaldo de esta versión lleva un enrejado muy llamativo realizado con los mismos armazones sobrantes del tejido, a los cuales se les da el ángulo deseado para armar la trama.
Luego insertamos varillas similares para colocarlas en sentido contrario. Fijándolas una a una mediante clavos, conseguimos un hermoso enrejado decorativo. 8. Detalle del rosco. Nuestro respaldo también incorpora como detalle 3 roscos de mimbre. Estos se realizan enroscando una guira de mimbre y forrando el rosco con otra guira hasta cubrirlo completamente. Luego se fijan al respaldo mediante clavos y se refuerzan con una guira para darles una buena terminación. 9. Tejido del moncillón. Para poder tejer el moncillón, debemos embarrilar previamente toda la estructura donde irá sujeto. Esto significa cubrir cuidadosamente con guira todo el respaldo y los apoyabrazos. Esta operación se realiza con el mimbre bien humedecido. Para comenzar el borde, preparamos los armazones de varilla fina remojada. Cortamos las puntas para insertarlas con facilidad en la estructura. Con un punzón vamos abriendo un espacio cada 2 centímetros en el embarrilado de la estructura donde instalaremos los armazones. Luego insertamos los armazones uno a uno por todo el borde de la estructura del respaldo y de los apoyabrazos, humedeciendo la pieza constantemente. Utilizando un molde adecuado, vamos curvando los armazones uno por uno y los fijamos mediante clavos al borde interior de la estructura. Repetimos la operación hasta completar todo el borde del sillón y cortamos los excedentes. Partimos tejiendo un cordón inicial que tiene por objetivo reforzar la unión entre los armazones y la estructura. Este se teje por todo el borde, bien humedecido y apretado. Continuamos realizando el tejido con la guira fina de 2 a 3 milímetros preparada previamente. Recordemos que este tipo de borde moncillón se teje completamente cerrado, por lo tanto, tenemos que ayudarnos con una especie de crochet para tejer los espacios más cerrados. Una vez terminado el tejido, colocamos una pieza de mimbre por todo el borde que nos va a permitir el volteo de los armazones. Con los armazones bien humedecidos, comenzamos el volteo uno a uno y cortamos el excedente, cuidando que quede una buena terminación. Para una buena terminación frontal de los apoyabrazos, embarrilamos todo el conjunto con guira bien apretada, quedando finalizado el borde moncillón. 10. Tejido del respaldo margarita. Para el tejido margarita debemos preparar el marco que lo soportará. Este marco irá inserto en la estructura del respaldo, pero antes colocamos un elemento provisorio para no deformar el respaldo. Luego curvamos una varilla gruesa para armar el marco y la insertamos en la estructura fijándola con clavos. Realizamos un rebaje con cuchillo por todo el contorno del marco para dejar una superficie plana. Perforamos el marco con taladro realizando agujeros cada 1 centímetro. Antes de comenzar el tejido, debemos preparar nuestra guira fina de 3 milímetros dimensionada a mano de la forma tradicional. Para esto utilizaremos varillas de 2 a 3 metros de largo. Con un partidor de madera se divide cada varilla en 4 secciones. Luego quitamos la médula de la guira pasándola por una máquina manual llamada descarnadora. De esta forma le damos el espesor adecuado. Para calibrar la guira a un ancho de 3 milímetros, la pasamos por otra máquina manual llamada descostilladora y así obtenemos la guira necesaria. Comenzamos el tejido margarita, que en este caso es un tejido enjuncado de 9 guiras. Primero pasamos todas las guiras en sentido vertical.
Luego pasamos las guiras en sentido oblicuo inclinado hacia la izquierda. Seguimos la misma operación en sentido contrario. Continuamos realizando el tejido entrecruzando las 9 guiras de lado a lado, siguiendo un patrón que nos permite visualizar una flor tipo margarita. De allí viene el nombre de este tipo de junco. Una vez finalizado, vamos a realizar un trenzado para colocarla por todo el borde del junco y así darle una buena presentación. Tomando 15 guiras, vamos a trenzar una cuerda de 180 centímetros de largo y vamos a colocarla por todo el borde del enjuncado, fijándola con diminutos clavos. De esta forma tapamos los agujeros y nos queda una buena terminación. Finalmente, también cubrimos la parte posterior del marco del enjuncado mediante una varilla sobrepuesta. (11) Pata piocha. Para la terminación de las patas del sillón realizaremos una piocha de 8 varillas. Comenzamos fijando una guira que sujetará las 8 varillas. Esta guira servirá también para realizar la terminación final de cada piocha. Las varillas deben estar bien remojadas previamente para evitar que se partan en el proceso. Comenzamos el volteo de varilla en varilla de forma circular hasta terminar la pata. Sujetamos el final de cada varilla rodeando la pata con nuestra guira de manera que quede apretada y con una buena terminación. 12. Juego margarita. Aquí podemos disfrutar del juego margarita completo terminado, compuesto por 2 sillones, un sofá de 2 cuerpos y una mesa de centro realizados con las mismas técnicas descritas en este video.